En la mesa, los modales cobran mayor importancia, porque el espacio que poseemos para desenvolvernos es relativamente pequeño. Por lo tanto, nuestra buena educación y cultura se convierten en las grandes protagonistas. La observancia de pequeños detalles en la mesa está relacionada con nuestra autoestima. Manifiesta respeto hacia quienes nos acompañan en una mesa y hacia nosotros mismos. Las reglas de etiqueta que rigen el comportamiento en una mesa formal pueden resultar un poco intimidantes, pero comer en familia la mayor cantidad de veces posible y utilizar las reglas para internalizar sus pautas pueden ayudarnos a participar de forma relajada y fluida en cualquier mesa formal. La práctica es básica para proyectar seguridad. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. La etiqueta en la mesa no es un asunto arcaico, como algunos afirman. Es un comportamiento actual que demuestra consideración, respeto por nosotros y por quienes nos acompañan. La etiqueta propicia armonía. Cuando un capítulo es anfitrión de alguna cena, los miembros del capítulo deben de ser los primeros en llegar para colaborar en la amable atención a los invitados. La venerable matrona y el venerable patrono recibirán a sus invitados en la entrada del salón, pero los miembros del capítulo serán los encargados de conducirlos a sus lugares, de las cortesías y conversación hasta que los oficiales anfitriones ingresen al comedor. Los miembros ocuparán los lugares señalados y no harán cambios de último momento. Luego, cuando todo esté dispuesto, el venerable patrono se ubicará en la mesa, a la izquierda de la venerable matrona, y permanecerá de pie. La venerable matrona indicará a los invitados sus lugares en la mesa, o sencillamente ellos leerán las tarjetas que se encuentran en la mesa y señalan sus posiciones. Con frecuencia, para los desayunos, almuerzos o banquetes protocolares, en nuestra organización utilizamos el orden de la mesa formal francesa. Los anfitriones se sitúan en el centro de la mesa, compartiendo la presidencia con los invitados de honor, que se irán distribuyendo en los asientos según su rango, cuidando de alternar un caballero y una dama. Este sistema es universalmente el más utilizado en banquetes o comidas oficiales, donde debe observarse estricto protocolo. Los caballeros ayudarán a las damas retirándoles ligeramente la silla para que se puedan sentar con comodidad. Los señores deben de sentarse cuando la última de las señoras lo haya hecho. Una vez acomodados en sus asientos, la postura correcta será mantener la espalda derecha y acercar lo más posible la silla a la mesa para mayor comodidad. Sentados, esperaremos y compartiremos los actos protocolares, como son discursos y plegarias. Finalizados, se procederá a servir la comida. La servilleta se colocará sobre el regazo. Se usa primordialmente para limpiarse la boca antes y después de beber o comer. Primero se atenderá el servicio de comida en la mesa presidencial, luego los demás comensales. Es importante mantener la prudencia al servirse o comer. Los miembros no deben de empezar a comer hasta que la presidencia inicie el acto y en la mesa correspondiente una de las señoras lo haga o levante el tenedor y lo coloque sobre el plato. Recordamos, comer con moderación. La sopa no se sorbe o se sopla cuando está caliente. Debemos dejar que se enfríe sola. Tampoco debemos hablar mientras los alimentos están aún en la boca. Es de mal gusto y puede ocasionar un vergonzoso accidente. Es necesario masticar con la boca cerrada y evitar los ruidos molestos mientras se come. Recordamos, no tocar ni jugar con los cubiertos o vajilla. Ellos solo se toman cuando son usados. Si un cubierto cae al piso, allí se queda.
En otro momento se recogerá. Si es necesario, se pueden pedir otros cubiertos. Los cubiertos se utilizan de afuera hacia adentro. Los cubiertos que se utilizan primero son los más alejados del plato. Al finalizar la comida, los cubiertos deberán quedar en paralelo sobre el plato con los mangos hacia el mismo lado. El uso correcto de los cubiertos en la mesa es sin lugar a duda de gran importancia. El modo en que los utilicemos y nos comportemos en la mesa hablará de nuestras buenas maneras y educación. En el caso de los vasos o copas para agua, el vino y otras bebidas siempre se ubican a la derecha. El plato para el pan se coloca a la izquierda. El pan se corta siempre con las manos en pequeños trozos y sobre su plato correspondiente. No utilice nunca el cuchillo para ello. Cuide de no tomarse el agua o comerse el pan del comensal vecino. Ahora, si le presentan un plato que le desagrada, no es necesario manifieste su desazón. Trate de comer solo un poco con lentitud y luego lo deja, sin dar mayor atención al incidente. No estornude sobre la mesa. Si necesita usar el pañuelo, vuélvase ligeramente hacia un lado, separándose un poco de la mesa. Recuerden, en la mesa se apoyan simplemente las manos, las muñecas y el antebrazo. En ningún momento se apoyarán los codos. Debe evitarse cruzar las piernas, estirarse o utilizar el celular o palillos de dientes. Tampoco son atinados los selfies a los platos de comida para mostrarlos en las redes sociales. Pero, si somos los anfitriones y alguien rompe una de estas reglas, tenga calma. No se enoje, relájese y disfrute de la fraternidad. Disfrute su capacidad de comprender, de amar y no deje de observar en sus hermanas y hermanos los valores que usted se siente orgullosa de poseer. Siéntase feliz de ver cómo todos juntos trabajan por sus sueños. Podrán encontrar el material tratado y mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si te gustó este tutorial, marca un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.